La Biblia siempre da muchísima importancia al tema del corazón. La verdad es que las Escrituras siempre hablan acerca del corazón y un enfoque importantísimo lo podríamos descubrir si solamente empezamos a seguir algunos textos. Déjenme mencionar solamente uno de ellos. Una recomendación dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos. Dios, gracias por tu bendición. Gracias porque podemos descansar y aprender de ti, Señor, y buscar en ti, Señor, la dirección que necesita nuestra vida. Muéstranos, Dios, cuáles son los proyectos tuyos, de qué manera tú quieres hablar a nuestra vida en esta mañana, y que el Espíritu Santo sea quien ilumine nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Cuando hablamos del desear la palabra de Dios, este tiene como punto de referencia justamente uno de los textos que hace un momento estuvimos leyendo en el primer libro de Pedro. La primera epístola de Pedro, entonces, habla acerca del corazón porque la Biblia le da importancia acerca de esto. Ahora, la verdad es que cada uno de nosotros siempre vamos a actuar conforme a lo que tenemos en el corazón. No importa cuál sea nuestra conducta social puede ser modificable. Es decir, puedo tratar de aparentar y mostrar un rostro que no necesariamente es el mío. La realidad es que cada uno de nosotros somos perfectamente factibles de desarrollar una conducta, una imagen. Es más, en algunas ocasiones tenemos hasta diseñadores de imágenes que tratan de presentarnos un determinado rostro porque es lo que la gente de alguna manera quisiera ver en cada uno de nosotros. Pero hacia el interior, más allá de la imagen social que nosotros podamos presentar, la realidad es que siempre vamos a actuar conforme lo que hay en nuestro corazón. Claro, cuando me refiero al corazón, aunque aún yo mismo toco el pecho, realmente estoy hablando en el sentido como la Biblia lo está utilizando, que no se refiere a un órgano que tenemos en el pecho, sino el corazón como el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y por supuesto de nuestras acciones. Ahora, este tema del corazón es muy importante. Jesús de hecho se refirió a él. Quiero que lea este texto conmigo. Acompáñame a leerlo. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Vea la sencillez con la que Jesús lo describió. Cuando las personas están actuando bien, simple y llanamente se debe porque el bien habita en la vida de cada una de las personas. También del mismo modo, cuando las personas están actuando mal, se debe justamente a que el mal es el que está habitando en sus propios corazones. Por eso la necesidad que dice este texto de primera de Pedro. Por favor, examinemos cómo está nuestro propio corazón y extirpemos de él todo aquello que puede estar causándonos daño. Entonces, en el mismo texto realmente se mencionan 4 elementos que deben de ser desechados de nuestro corazón. Ustedes los pueden ver ahí en su pantalla: mentira, hipocresía, envidia y chisme. Cada uno de ellos son elementos que, de permanecer en nuestro corazón, cada uno de ellos van a perjudicar no solamente nuestra presencia, sino incluso el entorno social donde nosotros nos desenvolvemos. Déjeme mencionar algo sobre ese entorno social. Si estos elementos forman parte de tu vida, no solamente te contaminan a ti, contaminan tu familia. Si esto está presente, también el entorno de la empresa donde tú trabajas también se va a ver contaminado. Y si esos elementos están ahí, también incluso la iglesia se va a ver contaminada. Esos elementos están ahí presentes. Y por eso es que las Escrituras nos llaman precisamente a desechar esos distintos elementos. La palabra mentira tiene
un significado peculiar. Cuando lo estuve leyendo, me llamó la atención precisamente ese significado que tiene. Se refiere, la palabra mentira en el texto griego dice dolo. ¿Ha oído hablar cuando alguien dice que cuando escucha a alguien que habla de forma dolosa? Que tiene toda la intención de perjudicar. Y la mentira tiene la intención de perjudicar. Y cuando las personas hablamos con la intención de perjudicar a otro, no importa si estoy hablando en el entorno familiar o en el entorno social más amplio, no importa en dónde, al final de cuentas, mi lenguaje no tiene que ver con construir, sino con dañar. Entonces eso me va a perjudicar a mí y por supuesto va a perjudicar a la gente que está en mi derredor. Entonces la mentira es uno de los primeros asuntos que tenemos que desechar. Ahora, probablemente usted esté pensando, bueno, ¿y por qué mejor no oramos y pedimos que Dios lo haga y que Dios me quite todo eso? Le voy a decir por qué. Dios lo hace, pero aquí estamos hablando también de áreas donde Dios nos dio a cada uno de los que hoy estamos acá, a cada uno de nosotros Dios nos dio responsabilidades. Y Dios te dio potestad para mentir o para no mentir. Tú tienes la capacidad para mentir o para decir la verdad. Ese es un área de nuestra responsabilidad humana. Dios es soberano, sin duda. Dios es soberano. Pero aquí también entramos al terreno de la responsabilidad humana. Y como seres humanos responsables, como cristianos que estamos siendo moldeados a la imagen de Dios, ahora también la decisión es nuestra y esa decisión significa, entre otras cosas, dejar de decir palabras que tengan un sentido doloso. La otra palabra tiene que ver con la hipocresía. Tratar de aparentar lo que no soy. Ser pretencioso. Una forma básica de poder transcribir esta palabra sería ser pretencioso. ¿Sabes? Este es un enorme problema. A veces pretendemos ser lo que no somos. Pretendemos saber lo que ni siquiera sabemos. La Biblia, por el otro lado, así como habla de la sabiduría, también enfatiza muchísimo la idea de las personas que son sencillas, de los que pueden reconocer con humildad. Ahora, déjeme ubicar un concepto que está ahí. Es una metáfora que quiero contarle. La gracia de Dios no entra a nosotros sino por un lugar. Cuando la gracia de Dios entra a nosotros, no es cuando nosotros somos fuertes. Un día escribió el apóstol Pablo, sino cuando somos débiles. La gracia de Dios entra en mi vida cuando soy capaz de reconocer mis carencias. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Si yo fuese una vasija de barro, justo en las hendiduras, ahí es donde entra la gracia de Dios en mi propia vida para sanar ese corazón que está quebrantado. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Entonces, ser pretenciosos y pensar que no necesito nada, que soy autosuficiente, que yo todo lo sé, que todo lo puedo, etcétera, eso no tiene que ver con el carácter cristiano. Entonces, la hipocresía o la pretensión tiene que ser eliminada de nuestra propia vida. La envidia es otro tema importante. ¿Sabe? Hemos generado toda una cultura donde todos competimos contra todos y donde la ley del más fuerte es la que impera. Y así se mueve nuestra sociedad, donde hablar de gracia, de misericordia, es considerado como para los débiles. Pero le voy a decir que requieres más fuerza de carácter ejercer misericordia que ejercer venganza. La venganza cualquiera lo puede hacer. Ejercer misericordia requiere mucho más fuerza de carácter.
porque la misericordia realmente va en contra de nuestro propio yo. Así es que ser perdonador requiere más fuerza de carácter que castigar. Castigar cualquiera lo puede hacer. Perdonar requiere fuerza de carácter. La fuerza de carácter está justamente ahí. La envidia, en ese sentido, provoca a veces problemas, competencias, donde entonces intento prevalecer sobre los demás, intento quitar o adquirir aquello que quizás no poseo. La envidia debe ser eliminada de nuestra vida. El chisme, ¿para qué le digo más? Es una palabra muy, muy común. Estoy usando la versión en lenguaje actual para tratar de ser todavía más explícito en lo que la Biblia menciona para nosotros. El chisme no edifica. Simplemente son palabras vanas que contaminan y que perjudican. Entonces, también el chisme debe ser eliminado de nuestra propia vida. Ahora, tampoco se trata de tener un corazón vacío. Ya eliminamos eso que estaba perjudicando y que podía perjudicar. Algunas culturas orientales precisamente se enfocan en un vaciamiento para entonces fundirte con el cosmos. Pero no ese es el terreno de la Biblia. La Biblia habla acerca de otra cosa. Debo de desechar todos esos elementos para entonces, dice el apóstol Pedro en su epístola, como niños recién nacidos, desear la leche o la palabra de Dios, que es finalmente la que me edifica. Entonces voy a vaciar mi corazón para entonces llenar ese corazón con la palabra de Dios. Ese es el entorno donde nosotros habríamos de caminar. Quiero que considere este texto en las palabras de Jesús, una oración que él mismo hizo. Yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Si usted compara este texto de las palabras de Jesús con mentira, odio, envidias, etc., esos otros elementos, se va a dar cuenta de la incompatibilidad de la presencia de Dios en tu vida y la palabra con odios, hipocresías, chismes. Aquello no debería de formar parte de nuestra vida, pero Dios nos dio de su palabra para que su palabra sea la que nos conduzca a toda verdad. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos específicamente a algo, al deseo por la palabra de Dios. Entonces, el proyecto de Dios no es que esté ese corazón vacío, sino que ese corazón esté lleno de la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que moldee y conduzca cada una de las acciones en las que nosotros nos estamos desenvolviendo. Al respecto de esto, hay dos elementos que cuando hablamos de la palabra debemos de procurar. Por un lado, esta expresión de Primera de Pedro de desear la leche pura de la palabra, porque en ella encontramos todo lo que es bueno y todo lo que es necesario para mi crecimiento espiritual. Piénselo un momento. No solo se trata de cosas que tenemos que dejar. Hay elementos que tenemos que dejar y los dejamos porque nos perjudican y perjudican nuestro propio entorno. Nos contaminan. La realidad es que la mentira contamina. La envidia siempre va a contaminar. Si conoces a alguien que se caracteriza por ser mentiroso, no sé cuántas ganas tengas de seguir caminando con él. Pero conozco muchos matrimonios que son conflictuados precisamente y algunos llegan al divorcio justamente por las mentiras. No hay infidelidades, no hubo problemas de adulterio, simplemente no caminan juntos. Hace muchos años, porque lamentablemente también ocurre en las iglesias. Hace muchos años tuve la necesidad de cambiar de secretaria de la iglesia. ¿Sabe por qué?
no podía asegurar que la secretaria de la iglesia no dijera mentiras. Y con mucho pesar, tuve que decirle a aquella joven que me había asistido durante varios años, le digo, ¿sabes qué? No puedes seguir trabajando en este lugar. Platiqué 1, 2, 4 veces, pero no podemos seguir viviendo con la mentira. Porque imagínense en la secretaria de la iglesia, que donde mucha información cae y donde ella no es una persona confiable, la verdad es que no puede seguir eso. Y lo he visto en muchísimas empresas. Ni siquiera hablemos de las iglesias. Si no es confiable la secretaria, la palabra secretaria es precisamente esa, la que conserva los secretos, la información que es confidencial, y si no tiene esa característica, a veces le tienes que decir gracias. No tengo ningún problema personal con ellas, pero no es confiable para el grupo, porque contamina todo lo que ahí está ocurriendo. Por el contrario, en la palabra lo que nosotros encontramos es lo bueno, lo espiritual. Y sobre eso es lo que tenemos que abundar cada uno de nosotros. Vemos algunos elementos, porque la palabra de Dios dice así, que es la palabra la que nos ayuda para crecer en la salvación. Y ese es el texto realmente, la segunda parte del versículo 2. Así que por medio de ella crecerán en la salvación. Podemos hacer un pequeño ejercicio y revisar solamente lo que dice ahí. Dice, por medio de. Hay muchas cosas que contribuyen al crecimiento espiritual y muchas cosas que son necesarias para la vivencia de una iglesia. Pero quiero enfatizar en particular la palabra. Le voy a decir por qué. Cuando enfrentes una crisis, y yo estoy seguro que algún día todos vamos a enfrentar a una crisis, lo que va a generar esperanza en tu vida no son las convivencias en las que participaste. En los momentos de crisis, lo que va a generar esperanza en tu vida es lo que tú sabes de la palabra de Dios. Puedes tener un montón de amigos. Lo que va a generar confianza en tu vida es la palabra. No son los amigos los que transforman a las personas. Cuando hablamos de la transformación espiritual, no son los hábitos religiosos los que nos hacen más espirituales. Es la palabra de Dios aplicada en nuestra propia vida la que nos transforma en la imagen de Dios. Entonces, no solamente es leer el libro, sino pedir que el Espíritu de Dios ilumine nuestra vida para entenderlo y para vivirlo. En las palabras de Jesús, Él dijo, seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis, vea esa frase, si hacéis lo que yo os digo. No se trata de cuánto sabes. El solo conocimiento de la Biblia nos vuelve fariseos. ¿Saben? Los fariseos sabían muchísima Biblia. Pero no se trata solamente de conocer, sino de hacer. Y hacer te lleva no solamente al cumplimiento legal, sino al cumplimiento con misericordia de lo que la palabra de Dios está enseñándote. Porque una cosa es el cumplimiento legal a la letra, dices, es así porque así dice. Pero la misericordia es otra cosa. Porque cuando hablamos de la transformación que el Espíritu hace en nuestra vida, tenemos que hablar acerca de la misericordia. Entonces, si vamos a crecer, este texto dice, vamos a crecer por medio de ella, por medio de la palabra, es donde se produce el crecimiento. Ahora, ojo, la salvación no es algo que nosotros producimos. La salvación solamente lo da el Señor. Por eso el texto dice, crecer en la salvación. Podemos desarrollar los elementos que están ahí. Entonces el otro punto tiene que ver con eso, con crecer. Pero hablamos de crecimiento. Y el crecimiento simplemente significa
que lo que ya Dios te dio a ti, ahora lo empieces a desarrollar. Pongamos algunos elementos de los que están ahí presentes cuando Dios nos dio la salvación. Pongamos el elemento más básico, la fe. Eso es algo que recibimos para poder ser salvos. La salvación, dice las Escrituras, es un don de Dios y es el primero que nosotros tenemos que recibir. No ejercemos, nosotros no producimos fe. Podemos ejercerla, pero no la producimos. Es decir, la puedes practicar, pero al final de cuentas tú no la produces. El primer elemento es la fe. Eso es algo que Dios te da, pero la fe es necesario ser ejercitada. ¿Qué tanto crees? Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Pero muchos de nosotros, en lugar de creer, recurrimos siempre a cualquier otro sucedáneo para poder resolver nuestros problemas. Pensemos en los elementos más sencillos. Nos enfermamos y para muchos el primer pensamiento es la pastilla que me quita el dolor. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oras primero? Antes de recurrir a ninguna pastilla. No tengo problemas con las pastillas, los tratamientos médicos, de ninguna manera. Creo que Dios también nos los dio como parte de los recursos que Él ha provisto en el desarrollo de las ciencias para beneficio de su pueblo. Pero tu primer pensamiento, ¿por qué no está enfocado en la palabra? ¿Por qué no oras? Todos enfrentamos problemas económicos. Cuando enfrentes el próximo problema económico, que quizás es el día de mañana, ¿por qué no empiezas orando y confiando? Una vez escuché una frase que decía, el turismo nos hará libres, refiriéndose a Acapulco. ¿Usted cree que el turismo nos hará libres? Ve a cualquier lugar turístico. Si te lo ofrecieron en 100, con tal de ganarme el cliente, yo te lo pongo en 80. Y es posible que encuentre a alguien que me lo dé en 70. Y el cliente inmediatamente te cambia. La salvación de la ciudad de Acapulco no depende de la implementación de más turismo. Nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida tiene que depender de Dios. Yo no sé de dónde va a salir, pero nuestra vida depende de Dios. Y Dios es el que tiene la única posibilidad para que podamos desarrollarnos. Quiero que considere esto. Hay muchísimas ciudades en este mismo país que lo importante de ellos no es el turismo, no es la industria, y sin embargo, también son ciudades prósperas, y también son ciudades que están creciendo, y también ahí hay gente que está siendo bendecida. Así es que lo importante no está ahí en ello. Ahora, todo esto se deriva de una sola frase, de creer que Dios es capaz de hacerlo, no de creer que tú puedes hacerlo. Porque posiblemente tú ves tus recursos, tus capacidades y te puedes entender a ti mismo incluso como limitado. Pero sé que los recursos de Dios son inagotables. Así es que la última frase de este mismo texto dice que para crecer en la salvación, Dios es el que lo hace. Ahora, yo les decía, la salvación nosotros no la producimos. La iglesia no la produce. Pero hay algo que es importante con la salvación. Tú puedes ser receptor de la salvación de Dios. Y para ser receptor de la salvación de Dios, lo único que tú tienes que hacer es decirle, Señor, recíbeme como hijo tuyo. La salvación es para los que son hijos de Dios.
Y nosotros podemos crecer en muchas cosas, pero si la salvación no está presente en nuestra vida, no va a ocurrir. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. Es más, ni siquiera tú puedes recibir a Dios, porque piénsalo. Piensa en Dios como lo más grande, impotente, lo más inconmensurable que puedas imaginar. Eso es Dios. ¿Cómo podría Dios entrar en mí? Yo sé que muchas veces hasta lo pensamos egoístamente, ¿no? Dios está en mí. ¿Sabes? Realmente es al revés. Nosotros, pequeñitos, somos incorporados hacia Dios. No es Dios que viene a estar entre nosotros, sino somos nosotros los que somos puestos en Dios. Hay una forma que usa el Antiguo Testamento, y lo dice de una forma muy sencilla. Dios extiende su tabernáculo para poder dar cabida a todos sus hijos. Imagínense que este techo es ese tabernáculo, donde todos los creyentes que hoy estamos aquí, quedamos bajo este techo. Eso es lo que hace Dios. Jesús lo contó de una forma muy simpática. Es como la gallina que extiende sus alas para que ahí se cobijen sus polluelos. Entonces, orar por la salvación es simplemente decirle: Dios, por favor, recíbeme como hijo tuyo, y quiero estar ahí bajo tu cuidado, bajo el amparo tuyo. Se trata de eso solamente. Pero cuando Dios te recibe como hijo tuyo, entonces la salvación y todas las promesas de Dios llegan hacia nuestra propia vida. Ahora, crecer en la salvación nos va a generar por lo menos 3 cosas importantes. Una mejor percepción de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estoy más cerca de Él, porque gozo de su compañía. Esa mejor percepción de Dios también me lleva a una comunión más profunda. No es una comunión ocasional. No es lo mismo el trato que tú tienes con las personas que están muy cercanas a ti, con los que convives todos los días, con los que tienes, permítame usar el ejemplo, en una relación de pareja. Sabemos hasta cómo ronca mi pareja. Y no nos avergüenza. Pero probablemente si me toca ir a dormir en un lugar con gente que no conozco, que no tengo tanta intimidad, quizás me daría un poco de pena que escuchen mis ronquidos. Pero con mi pareja no. Porque así hemos vivido los últimos, en mi caso, los últimos 30 y tantos años. Porque ahí hay mucha intimidad. Aquí se trata también en esa relación para con Dios, donde puedo mostrarme en una intimidad profunda con Él, decirle: Señor, tú conoces mis debilidades y conoces mis necesidades también. Y en esa comunión orar y ponerme en las manos de Él y confiar en Él. Pero también se trata de una vida de servicio a la que somos convidados cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros fuimos puestos aquí para poder no solamente ser bendecidos, sino ser un instrumento de salvación. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestro corazón y está transformando el interior de mi vida, entonces mi vida se convierte también en un instrumento de bendición. Ahora, todo eso está al alcance de cada uno de nosotros. Todo está dispuesto para que nosotros podamos permanecer en ello. Se trata de tomar una decisión, de intencionalmente, permítame subrayar esa frase, intencionalmente buscar crecer en la palabra de Dios. Si nada más vas a leer la Biblia, la próxima vez que lo encuentres el texto, no va a ocurrir. Se trata de ser intencionales en medio de ello, y será el Espíritu de Dios
el que nos guíe hacia toda la verdad. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque podemos descansar y confiar en ti. Bendecimos, Señor, tu nombre y nos ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, el que nos guíe hacia la verdad. Guíanos tú, Señor nuestro, para poder aprender y descansar en ti, para buscar tu palabra, Señor, con anhelo, con ahínco, buscando que sea tu palabra la que transforme el interior de nuestro propio ser. Te bendecimos, Señor, y pedimos que tu Espíritu, Señor, nos guíe en esta búsqueda. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.